Irán ataca bases estadounidenses en Jordania, Bahrein y Kuwait. Según los guardianes de la revolución iraní, sus misiles destruyeron radares de Estados Unidos en la región, entre ellos uno de detección de barcos en Omán. Estos ataques ocurren luego de que Washington bombardeara la República Islámica durante el fin de semana. El fuego cruzado ha llevado a Teherán a anunciar nuevamente el cierre del Estrecho de Hormuz, la estratégica ruta que se encuentra en el centro de las negociaciones entre ambos países por su importancia en el comercio mundial. Son las idas y las vueltas de una guerra que parece ya un perenne déjà vu, que gira en torno a sí misma y que no parece avanzar hacia un final definitivo. Yo soy Johan Ramírez y este será el tema de hoy aquí en DW Actualidad, en Análisis, desde donde quiera que nos estén siguiendo. Gracias, como siempre, por su compañía. Quienes también nos van a acompañar en el día de hoy son desde Doha, Luciano Zácara, experto en Oriente Medio, y desde España, Jesús Núñez Villaverde, experto en estrategia militar. A ambos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos al programa. Señor Zácara, yo quisiera comenzar con usted. Explíquenos una cosa, ¿en qué punto estamos en este conflicto? Porque yo le digo, la verdad, siendo honesto, yo me siento completamente perdido. A ver, estamos en guerra entre Estados Unidos e Irán, pero no hay una tregua entre ambos países. ¿Qué está pasando en este momento? ¿En qué punto estamos? Bueno, estamos en un punto de confusión, evidentemente, porque sí, evidentemente hay una guerra y evidentemente, por lo que dicen los protagonistas, hay un acuerdo, un memorándum de entendimiento que los dos dicen estar suscribiendo. Por lo tanto, es muy difícil entender cómo se sostiene con hechos lo que se dice con las palabras y lo que se ha firmado. Lo evidente también es que esta tregua desde el principio era muy tenue, estaba muy con alfileres, no estaban claros cuáles eran los términos. Desde el mismo momento que se firmó el memorándum, las interpretaciones que tanto Irán y Estados Unidos han provisto de este memorándum eran distintas y siguen explicando y siguen ateniéndose los dos a los mismos artículos para justificar sus acciones. Lo mismo que se viene haciendo con la Carta de Naciones Unidas respecto al tema de la autodefensa. Cada uno interpreta lo que se ha firmado, lo que ha suscrito de una manera diferente y por lo tanto los dos encuentran justificación para las acciones militares que ambos actores están utilizando. Por lo tanto, las dos cosas son ciertas. Hay guerra, hay paz, hay tregua, hay acciones militares. Lo difícil es predecir cuánto tiempo va a durar esto. Nosotros venimos diciendo, ya discutiendo en este programa desde hace tiempo, que esto va a durar meses porque estas negociaciones se van a ir dando a medida que se van produciendo estas confrontaciones esporádicas militares y esto parece ser que no genera ningún problema a los actores involucrados. Por lo tanto, es de esperar que esto dure muchísimos meses. Pues usted lo dijo al principio, estamos en un momento de confusión y luego dijo estamos en guerra, estamos en tregua. Son conceptos completamente contradictorios, pero me alivia porque yo pensaba que era yo el único que estaba confundido. Ahora, señor Núñez, explíqueme usted, ya hablamos de la guerra, explíqueme usted otra cosa en la que tampoco sé en dónde estamos parados. El Estrecho de Hormuz, ¿está abierto? ¿Está cerrado? ¿Lo bloquea Irán? ¿Lo bloquea Estados Unidos? ¿Qué está pasando en ese estrecho? Yo creo que en ese punto sí que podemos dirigirnos hacia alguien que nos puede dar una respuesta bastante contundente. Hay que preguntar a las aseguradoras y a los armadores de los buques que habitualmente cruzan ese estrecho. Recordemos que antes del 28 de febrero eran unos 120 buques al día y cabe pensar que son ellos los que tienen que asumir el riesgo de cruzar en estas circunstancias esas aguas. Y lo que estamos viendo en la práctica es que ni Irán consigue establecer un bloqueo completo, ni Estados Unidos consigue liberar, mejor dicho, el tráfico marítimo en esas aguas. Por lo tanto, el número de buques que transitan es muy, muy escaso, muy reducido, y también ahí se producen intercambios por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses y las iraníes. De tal manera que podemos decir que hoy no está abierto el estrecho y es en ese punto en el que tenemos que recordar una vez más que Irán tiene una baza de negociación nueva que ha sido un regalo por parte de un Donald Trump que ha fracasado en toda la operación militar que ha emprendido de la mano de Benjamín Netanyahu
en la medida en la que no ha conseguido ninguno de los objetivos que habían establecido inicialmente, y encima han permitido que ahora mismo Irán pueda jugar con una clave que hasta entonces no tenían. Luego, desde ese punto de vista, vemos la desesperación de Donald Trump por encontrar algún tipo de solución, mejor dicho, casi por inventar una narrativa que le sirva para salir airoso de esta situación cantando victoria, cuando en la práctica no ha conseguido ningún objetivo, y encima está viendo ahora mismo cómo toda su maquinaria militar no consigue forzar la resistencia por parte de Irán. Pues usted me dice algo muy interesante, que lo hablábamos hace algunas semanas, incluso con usted mismo. Estados Unidos, cuando estaban las negociaciones en su momento más intenso, digamos, hace algunas semanas, todo el mundo coincidía en que Estados Unidos necesitaba urgentemente salirse de esta guerra, y que en aquel llamado memorando de entendimiento consiguió por fin esa salida. Señor Zácara, ¿qué sentido tiene eso entonces si ahora Estados Unidos vuelve a entrar en guerra? Bueno, en realidad justamente no tiene sentido porque ese memorándum fue firmado incluso, diría, en contra de la voluntad de la mayoría de los apoyos de Trump en contra de Israel, en contra de muchos dentro de Estados Unidos que decían que esto era una rendición, que no eran justamente los términos que pretendía Estados Unidos de entrada al principio de este conflicto, sino que fue algo que fue el resultado de cómo se han dado la dinámica de esta guerra, en la cual Irán logró meter dentro de este memorándum de entendimiento temas que no estaban en un principio, que era únicamente un acuerdo nuclear. El tema del control del estrecho de Hormuz y del alto el fuego en el Líbano eran dos cosas que Irán exigió que se incluyeran dentro de este memorándum, y por lo tanto Estados Unidos firmó a regañadientes este memorándum porque Trump no tenía otra que firmarlo para poder encontrar una salida digna a este conflicto. El problema es que hay otros actores que están involucrados, como Israel, que ha dicho que nunca ha suscrito este acuerdo y por lo tanto no tiene por qué obligarse a hacer un alto el fuego en Líbano si no lo cree conveniente, y esto sigue dando elementos a Irán para decir, bueno, Estados Unidos no está cumpliendo, pues no está haciendo cumplir a Israel parte del acuerdo, por lo tanto le sigue dando o sigue teniendo Irán más elementos aparte del control del estrecho que puede utilizar para exigir a Estados Unidos que cumple un acuerdo que ni siquiera quiere o querría haber firmado, porque el objetivo maximalista de Estados Unidos no pasaba por esos dos temas, sino simplemente por eliminar absolutamente el programa nuclear iraní, que en este momento, tal y como están las negociaciones, tampoco va a ser lo que se firme. Lo que no entiendo es entonces, si a Estados Unidos le interesaba salirse de la guerra, ¿por qué vuelve a entrar? Y señor Núñez, le pregunto, si la tregua entonces, como nos decía el señor Zácara, si hay guerra, pero hay tregua al mismo tiempo, es decir, la tregua se está tambaleando, se está rompiendo básicamente, entramos en una nueva fase de la guerra, podríamos esperar unos enfrentamientos de mayor escala en relación a lo que hemos visto hasta ahora, señor Núñez. Yo entiendo que la tregua no se ha cumplido en ningún momento por parte de ninguno de los actores principales de Estados Unidos y de Irán, pero tenemos que entender que todo esto está sucediendo mientras al menos formalmente no se han roto las negociaciones. El memorándum de entendimiento lo que permitía era iniciar un proceso de negociación que, como decía Luciano, va a alargarse durante meses como mínimo, porque cada uno de los temas que se contemplan para negociar algún tipo de acuerdo de paz son muy complejos, sea el programa nuclear, sean los misiles balísticos, sea lo que ocurre en Líbano ahora mismo, y desde luego también la apertura del estrecho de Hormuz. Luego, desde ese punto de vista, tenemos que entender que Trump, que se ha manejado siempre con ese lema fundamentalmente, paz mediante la fuerza, lo que está intentando es doblegar a la resistencia de los negociadores iraníes, golpeando más fuerte todavía, porque sigue convencido, y creo que es una equivocación, que golpeando más fuerte acabará finalmente por rendir a los iraníes para que acepten unos términos en esa negociación que, como digo, sigue en marcha, al menos formalmente, que sirvan a los intereses de Estados Unidos y de Israel. Pero lo que estamos viendo en la realidad es que esto es un camino hacia ninguna parte, porque con más golpes como los que se han producido hasta ahora, no se va a conseguir cambiar el comportamiento de los iraníes. Se ha visto claramente
cuando han soportado una campaña militar en la que también estaba implicado de forma muy directa Israel, y sin embargo no han conseguido ni Washington ni Tel Aviv ninguno de sus objetivos. Por seguirlo golpeando, creo que se sale de la realidad imaginar que ahora sí lo van a conseguir. Pero eso no quita para que Trump necesite, cada día que pasa, Trump se acerca a las elecciones del próximo mes de noviembre y por lo tanto necesita transmitir un mensaje, sea real o no, de que está obligando a Irán a ceder y que de ese modo conseguirá lo que buscaba, intentando así evitar un efecto negativo por parte de unos votantes que están viendo cómo los precios de los combustibles suben y como están viendo también que Estados Unidos está dilapidando su maquinaria militar y su imagen internacional. Claro, y en eso va a jugar mucho la retórica, y en eso Donald Trump también, por supuesto, lo sabe manejar muy bien. Pero en términos pragmáticos, señor Zácara, a ver, entramos ahora entonces en una nueva fase de la guerra, porque lo decía el señor Núñez, si Estados Unidos continúa atacando de la misma forma, pues ya lo ha hecho, ¿no? Y la guerra no ha terminado, Irán no se ha doblegado. Entonces, que entramos en una nueva fase de la guerra y debería prepararse la región, yo me pregunto, no sé, para ataques contra infraestructuras civiles, por ejemplo. Bueno, ya está pasando. Ese es el tema, que no sabemos con qué intensidad, pero está pasando. Aquí en Qatar hemos tenido hace 2 días, hemos tenido la semana pasada. Lo que pasa es que no llegan porque las defensas están muy bien preparadas. Ya se han experimentado cosas, se han adquirido nuevas tecnologías en estos meses. Por lo tanto, esto puede continuar meses sin que se produzcan daños a ninguno. Lo que pasa es que el tráfico en el Estrecho del Golfo se cancela, la producción de gas y de petróleo en la región otra vez se ve ralentizada, todas las economías de la región se ven afectadas y la economía global sigue estando dependiente de que se paralice este conflicto, porque es por cada semana o cada 2 semanas hay una interrupción del tráfico de petróleo. Las reservas de petróleo, las reservas estratégicas de petróleo a nivel mundial están bajando y no se terminan de recuperar porque nunca se ha normalizado el tráfico de petróleo. Por lo tanto, si esto continúa así, evidentemente en el largo plazo va a tener un impacto mucho más grave del que se había calculado en un principio. No va a generar la destrucción que ha generado al principio de la guerra, tanto en infraestructura en los países del Golfo como en Irán, porque los ataques son más limitados, pero también las infraestructuras iraníes están siendo cada vez más golpeadas, puertos, estaciones de bombeo, puentes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todo se va deteriorando poco a poco, sin que haya una salida y sin que, lo que dije antes, que el uso de la fuerza marque un punto de no retorno. El punto de no retorno fue el 28 de febrero, se inició un conflicto en el cual se destruyó todo o se destruyó mucho, se inicia un proceso de negociaciones que no se interrumpe, pero las negociaciones se van dando paralelamente con ataques militares. Eso que hace que ya la fuerza no sea un recurso que se usa cuando la diplomacia no funciona, sino que es un recurso diplomático más, que se usa para presionar y para conseguir cosas en la mesa de negociaciones. Y como las negociaciones van a durar, como dijimos ya Jesús y yo, mucho tiempo, muchos meses, esto es probable que continúe con esta misma dinámica durante todos los meses que dure la negociación, porque ya nadie teme utilizar la fuerza para marcar una línea, para dar una señal, para decir qué es lo que está en desacuerdo. Y esa línea implicaría, señor Núñez, por ejemplo, ya, bueno, nos decía el señor Zácara, ¿no? Que la infraestructura civil ya está siendo atacada, pero digo de manera sistemática, puentes en Irán, por ejemplo, o en la región, reservas de agua, centrales eléctricas para, digamos, perjudicar a la población civil. ¿Podríamos prepararnos para ver eso en los próximos días o semanas, señor Núñez? Entiendo que lo que ahora ya estamos viendo de manera puntual se puede intensificar en función de ese apuro de tiempo, sobre todo por parte de Donald Trump. Pero en cualquier caso, racionalmente, y ya sé que al decir racionalmente podemos dejar fuera muchas de las motivaciones del propio presidente de Estados Unidos, racionalmente a Estados Unidos no le interesa meterse en una guerra total y en una guerra prolongada. Por lo tanto, yo apunto, del mismo modo que lo estaba haciendo Luciano, a que continúe esta dinámica de violencia, digamos, limitada o controlada, porque una guerra total para Estados Unidos sería todavía más nefasto el efecto negativo con vistas a las elecciones de noviembre, y tampoco el régimen iraní busca una guerra total porque es consciente de su inferioridad.
Una cosa es que en una guerra asimétrica el régimen iraní tiene todavía capacidades para poder lanzar misiles balísticos y drones que afectan al tráfico marítimo o que atacan bases estadounidenses en la zona y también objetivos civiles e infraestructuras civiles. Otra cosa es que en una guerra completa en la que, recordemos, Israel es un actor también implicado y que podría volver otra vez a lanzar bombardeos sistemáticamente y a gran escala, no le conviene, evidentemente, porque llevaría las de perder en ese largo plazo. Por lo tanto, es mucho más probable, y no podemos ir más allá que hablar de probabilidades, que continúe la misma dinámica actual sin entrar en ninguna nueva fase, sino violencia y simultáneamente negociaciones. Pero a mí me parece que viendo las cosas así como decimos en América Latina, ¿no? Con el juego del dominó está trancado la partida entonces, porque si ni a Estados Unidos ni a Irán les interesa meterse en una guerra a largo plazo y por otro lado los esfuerzos diplomáticos parecen agotarse porque han estado negociando y negociando durante semanas y no llegan a ninguna parte, pues señor Zácara, ¿qué salidas le quedan entonces a Oriente Medio? Vaya pregunta. La verdad no veo mucha salida, sobre todo porque, bueno, tanto Jesús como yo hemos mencionado un actor del que no se está hablando mucho ahora, que es Israel. Israel no se ve obligado a respaldar, responder o cumplir nada de lo que se haya firmado. Por lo tanto, este es un acuerdo que se ha firmado entre dos partes de la guerra, no la tercera parte que participó de los ataques del 28 de febrero y que ha participado mucho en la destrucción y en generar todo el lío que se ha generado ahora en Medio Oriente. Israel sigue en sus propias batallas, en sus dos batallas, tanto en Gaza y Cisjordania como en el Líbano. Por lo tanto, no se puede solucionar el conflicto que se inició como respuesta, en parte, a lo que pasó o lo que está pasando en Gaza y en el Líbano, si no se solucionan esos temas primero o no se solucionan simultáneamente. Y vemos que los dos conflictos están totalmente separados y que el conflicto entre Irán y Estados Unidos, que en principio se supone había sido iniciado por una controversia nuclear y porque Irán iba a tener una bomba nuclear, está incluyendo cosas que no estaban antes en las discusiones. No solo está trabado, está tan convulsionado, es tan complicado, con tantos factores en medio, en los cuales muchos países no se quieren meter, Europa no se quiere meter con justa razón, los países del Consejo de Cooperación del Golfo están siendo afectados sin querer participar, que decir que hay algo que pueda ser una salida, hay 7 u 8 diferentes iniciativas diplomáticas que se han intentado entre muchos países, países de la región, Pakistán, Turquía, Egipto, Qatar, Estados Unidos, todos han intentado de alguna manera mediar, ninguna ha sido 100% satisfactoria, todas han iniciado algo, pero ninguna ha llegado a buen puerto. Quiere decir que la voluntad política de Estados Unidos e Irán, los dos están muy firmes en sus posiciones y ninguno quiere dar el brazo a torcer. Cada uno tiene sus motivos, cada uno tiene sus puntos de fuerza. Estados Unidos tiene la potencia militar que respalda lo que hace y que dice que nosotros no nos van a doblar el brazo porque somos la potencia mundial. E Irán dice a nosotros no nos van a doblar el brazo porque somos una potencia regional y hasta ahora nadie nos ha doblegado. Por lo tanto, esto está muy trabado y lamentablemente ni yo ni creo que mucha gente tiene respuestas posibles a cómo salir de este conflicto. Tal vez el señor Núñez la va a tener porque él siempre tiene respuestas y explicaciones para todos estos insentidos que vemos en estos conflictos. Y yo me pregunto, a ver, señor Núñez, porque si el juego está trancado, si desde el punto de vista diplomático no hay soluciones, si usando la fuerza tampoco, ¿podríamos esperar que alguno de los actores de Estados Unidos o Irán saque una carta debajo de la manga que no ha empleado todavía, digamos, un armamento, una munición que hasta ahora no haya sido utilizada y que al emplearla entonces doblegue al otro o lo obligue a retirarse, a negociar? ¿Podríamos ver eso? Evidentemente no podemos descartarlo a estas alturas. Basta con recordar lo que ocurrió hace unos meses cuando Donald Trump hablaba de eliminar una civilización aquella misma noche. Eso no se puede hacer con los medios militares que Estados Unidos había desplegado hasta entonces y por lo tanto nos hacía pensar, desgraciadamente, en armas nucleares. Y a día de hoy no podemos descartar en absoluto que eso pueda ser uno de los elementos que ponga en juego Estados Unidos. Nos puede llevar
a un escenario absolutamente apocalíptico. Pero, insisto, no cabe descartarlo a estas alturas. Si fuera la razón la que se impusiera en este caso, cabría imaginar que ninguno de los dos quiere una guerra total, como he dicho, y que eso debería llevar a un punto de acuerdo que no termina la tensión, pero que sí puede terminar la fase de violencia. Desgraciadamente no estamos cerca de eso. Y como además, y ya Luciano lo comentaba, hay un electrón libre que se llama Israel, y Israel, que no va a aceptar en ningún caso que Irán salga fortalecido de esta situación, evidentemente, aunque Washington y Teherán quisieran llegar a algún acuerdo, si eso no satisface los requerimientos de seguridad de Israel, podemos dar por descontado que por una vía o por otra, Israel intentará, como sea, evitar que la paz pueda llegar al Golfo Pérsico. Cada vez que en estos programas hablamos de armamento nuclear, yo les confieso, a mí se me ponen los pelos de punta. Para terminar, una pregunta a usted, señor Zácara, porque yo vengo regresando de América Latina y creo que allá en la región hay otros temas también que ocupan la agenda política, ¿no?, en el continente. ¿Por qué el conflicto en Oriente Medio? ¿Por qué, si está abierto, cerrado el estrecho de Hormuz, debería interesarle a la gente en América Latina? ¿Tiene repercusión esta guerra en la región? Tiene repercusión desde el punto de vista económico, que los precios aumenten, los precios de la gasolina aumenten en América Latina como consecuencia de un conflicto que está pasando en otra parte del mundo, obliga a los países de América Latina a tener una posición, a tener una idea de cómo se podría salir de esto, incluso colaborar de alguna manera en alguna mediación o algo por el estilo. Por otra parte, hay que tener en cuenta que en Latinoamérica cada vez está más polarizada desde el punto de vista ideológico, y esta polarización, cuando gana un gobierno populista de derecha o de izquierda, toman postura muy radical, están tomando posturas mucho más radicales respecto a conflictos que no son propios, sino que son ajenos. Para el caso de Milei, el caso de Argentina, muy claro acerca de cómo ha cambiado la política exterior argentina respecto al conflicto de Israel por la inclinación ideológica de su propio presidente. Vamos a ver algo parecido en el caso de Colombia con la nueva presidencia. Por lo tanto, conflictos que no eran propios de América Latina y que siempre se fueron considerados muy lejanos y que no necesariamente afectaban a América Latina, están empezando cada vez a afectar más desde el punto de vista de la orientación política de los gobiernos y desde el punto de vista del impacto económico que tiene. Que los precios aumenten notablemente en América Latina como resultado de esto es algo que no podemos evitar y que evidentemente los gobiernos tienen que tomar alguna medida para evitar que los afecte. Se nos está acabando el tiempo, pero igual le hago una última pregunta rapidito, por favor, porque si se aumentan los precios del petróleo, esto no debería beneficiar, hablando puramente de lo comercial, beneficiar a los países petroleros de la región, México, Ecuador, Venezuela, Brasil, por ejemplo. Probablemente a ellos sí, pero el tema es que hay muchos países latinoamericanos que siguen dependiendo de petróleo, algunos más o menos que se pueden autoabastecer, como Argentina, que depende de la inversión que se haya hecho en tecnología, pero hay otros productos que se encarecen por el transporte de cosas que vienen de otros lados, el transporte digamos, de productos que vienen de Europa, que vienen de Asia hacia América Latina, también eso aumenta y no necesariamente tiene que ver con los precios, con la posibilidad de exportar petróleo por parte de América Latina, sino de la importación de insumos y de productos que se ven encarecidos por el tráfico, por las aseguradoras y por otras cosas que tienen que ver con cosas que no se controlan en América Latina. Bueno, pues ya lo escucharon, el conflicto en Oriente Medio parece estar trancado y esto puede tener repercusiones también en América Latina. Envíenle este programa a sus amigos, a sus familiares y díganles que lo que está pasando en Oriente Medio, aunque es muy lejos, puede afectar la región. Lo discutíamos con Luciano Zácara desde Doha, experto en Oriente Medio, y desde España con Jesús Núñez Villaverde, experto en estrategia militar. A ambos, muchísimas gracias como siempre por su análisis, y a ustedes, desde donde quiera que nos hayan seguido, gracias por su compañía y su confianza. Ya saben que nos pueden escuchar como podcast en Apple, Spotify y en Amazon, y nos pueden ver también en todas nuestras redes sociales. Soy Johan Ramírez. Hasta la próxima.